Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 8:10 en la mañana, aquí en la primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Ayer en este espacio, ustedes ya saben, que algunos se enojan por aquello, pero en este espacio practicamos lo que predicamos y parte de eso es la pluralidad y la diversidad de voces. Ayer escuchamos una voz, la de María Paz Gervis, presidenta de la Cámara de Industrias y Producción, con una postura alineada a lo que ella considera, lo que el sector empresarial considera un riesgo de que gane el sí en la consulta popular respecto de la intervención petrolera en los campos ITT ubicados en el Parque Nacional Yasuní. Entonces ella advertía las dificultades económicas, lo que podría provocar una decisión de una victoria del sí en la parte económica, ¿no? En la parte de la caja fiscal, de los recursos que genera la actividad petrolera. Hoy vamos a escuchar una voz distinta. Le quiero agradecer y es un gusto recibir nuestra mesa de trabajo a Elena Hualinga. Ella es activista indígena ecuatoriana de la comunidad quechua Sarayaku y está aquí en nuestra mesa de trabajo. Elena, qué gusto, bienvenida, ¿cómo le va? Muchas gracias, Fabricio, por este espacio y buenos días a todos los que nos están escuchando. Sí, nosotros especialmente como jóvenes indígenas que vivimos en la Amazonía y que venimos de territorios indígenas que han sido afectadas por las empresas petroleras, hemos tomado una postura en esta consulta popular de apoyar el sí al Yasuní. ¿Por qué? ¿Por qué esa postura de apoyar el sí en la consulta popular para que se deje la explotación petrolera en los campos ITT? Durante las 5 décadas de explotación petrolera en la Amazonía sigue siendo la región más pobre del país. Los niveles de pobreza superan al 50% en algunas de las provincias. Sabemos que en donde existe más desnutrición infantil es en la región amazónica. Y durante estos 50 años de explotación no hemos visto que el Ecuador ha salido de la pobreza, no hemos visto que Ecuador haya mejorado los sistemas de educación, de salud, que realmente importan para los ecuatorianos. Vemos que las deudas externas, el déficit fiscal solo han estado creciendo. Entonces, realmente, ¿a dónde se están yendo estos supuestos beneficios que sale de la Amazonía? Porque nosotros que somos de ahí no los vemos y no los hemos visto durante los años que se están explotando, que se está explotado el Yasuní ITT. Esa es una realidad que no ha cambiado en los últimos tiempos, el hecho de que en la propia región amazónica no se ha logrado el desarrollo pese a que en esa zona es donde se extrae la riqueza petrolera. No, esa realidad no ha cambiado. Yo creo que incluso ha aumentado en los últimos años. Sabemos que por la ley amazónica los gobiernos seccionales amazónicas deberían recibir fondos de la extracción petrolera, pero ahí existen deudas millonarias que superan los $90 millones a los gobiernos seccionales. Entonces hay una deuda a la Amazonía, no solamente económica, pero también una deuda social, una deuda ambiental en donde se nos ha destruido nuestro hogar, nuestras fuentes de agua, con el extractivismo. Y creo que es importante recalcar que para nosotros la vida y y el medio ambiente y la selva tienen un valor mucho mayor a cualquier beneficio económico que se podría encontrar en esos lugares. Pero y de igual manera sabemos que sí existen alternativas al petróleo en la Amazonía y que los beneficios no están bajo el subsuelo, más bien están sobre la tierra y por eso tenemos que protegerlo. Sabemos que los científicos y los expertos mundiales consideran que el Yasuní es el lugar más biodiverso del planeta. No existe un lugar más biodiverso que el mismo Yasuní en ningún otro lugar en la Amazonía ni en el mundo, y es incluso más emblemático que el mismo Galápagos, que es otro orgullo ecuatoriano, y que si es que hoy en día nos dirían que vamos a explotar petróleo en las Islas Galápagos, diríamos que es algo absurdo, porque eso simplemente no se hace con sentido común. Entonces, ¿por qué se está explotando el petróleo en Yasuní ITT? No existe una explicación para eso. Entonces deberíamos empezar a cuestionar eso, y creo que esta consulta popular nos da justamente la
oportunidad de, como ecuatorianos, poder tomar una decisión y poder tomar una postura y mostrar al mundo que nosotros sí somos un país que apuesta y invierte en la conservación y en la protección del medio ambiente y los derechos. Hay quienes piensan que, por ejemplo, esta consulta estaba bien hacerla en 2013, cuando todavía no había comenzado la actividad petrolera en los campos ITT. En 2013, luego de que el gobierno de la época advirtió que fracasó la iniciativa ambiental Yasuní ITT, porque no se logró una corresponsabilidad de carácter internacional, se declaró de interés nacional, y se logró que la Asamblea, que tenía mayoría oficialista en aquella época, apruebe una resolución para autorizar la intervención petrolera de los campos ITT. Entonces hay quienes dicen, esa consulta valía la pena en 2013, pero ya han pasado 10 años. Y de esos 10 años, me parece que los últimos 5 o 6 años comenzó ya la explotación petrolera propiamente dicha, y que ya, con las cosas dadas, con la perforación, con el extractivismo ahí en la zona del ITT, ya no cabe ir a esa consulta. ¿Cómo analiza usted o cómo evalúa estas posturas en ese sentido, Elena? Yo creo que en eso estamos de acuerdo nosotros. Esta consulta se debió haber dado hace 10 años y la explotación petrolera en el Yasuní ITT nunca se debió haber dado. Pero conocemos que el petróleo tiene fecha de caducidad. Eso lo conocemos nosotros, lo conoce el país y también lo conoce Petroecuador. Entonces, ese día en algún momento va a llegar. Ese día y se nos está aproximando lentamente. Y también, bueno, a nivel mundial, el mercado de petróleo, etcétera, está cambiando. Entonces, no hay una seguridad realmente en mantener los pozos petroleros como el Yasuní ITT. Ahora, el Yasuní ITT creo que también es un caso bien particular, ¿no? En donde se encuentra la mayoría de riqueza natural del mundo en este lugar. Entonces no es, el Yasuní ITT no es que los daños ya son irreversibles, aún son reversibles en el Yasuní. Hoy tenemos la oportunidad justamente para poder revertir esos daños ambientales que se han dado. Justamente por eso la Corte Constitucional establece en la sentencia que si es que en el caso de que gane el sí, Petroecuador tiene que hacer restauraciones ambientales. Y con el mercado, climático, eso también tiene un valor económico. Hoy la política mundial sí ha cambiado y sí hay la posibilidad de hacer lo que en su momento, hace 10 años, se quiso hacer, que era una compensación por conservación. Hoy el valor de eso es mucho mayor y las políticas mundiales han cambiado, el estado climático ha cambiado. Hay una urgencia de encontrar países como Ecuador en donde se quiere destinar esta inversión verde. Yo creo que Ecuador puede convertirse en un líder y el mayor destino de inversión verde, más que Costa Rica, más que los otros países, porque Ecuador es un país clave en el contexto ecológico. Y eso no lo digo yo, eso dicen los expertos a nivel mundial. Entonces, yo creo que sí, se debió haber hecho hace 10 años, pero se está dando hoy. Hoy tenemos esa oportunidad y tenemos que tomarla ya. Hay quienes piensan al mismo tiempo, si se puede sacar un poquito más del micrófono, Elena, le agradecería. Hay quienes piensan, en cambio, dicen, Ecuador no va a explotar, si es que gana la consulta popular, la opción del sí, Ecuador dejará de explotar el ITT, pero van a hacerlo los peruanos. ¿Tiene asidero eso? Estas confusiones que se están circulando en redes y a nivel mediático es parte de una campaña estratégica y bien sucia, bien financiada de las empresas petroleras. Eso tenemos que estar conscientes. O sea, colocar esos mensajes es un frame financiado, dice usted. Claro que sí, eso, las ideas y las confusiones que se están generando viene de una campaña bien financiada por la empresa petrolera. Y bueno, específicamente en esta confusión sobre el Perú, sabemos que eso es imposible porque la perforación que se necesita para hacer una perforación horizontal, que es lo que se necesitaría para llegar a la plancha petrolera que existe en el Yasuní ITT desde el Perú, es mayor a 15 kilómetros, entre 15 y 20 kilómetros. Y la perforación más larga que existe en el mundo, es de 8 o 9 kilómetros aproximadamente. Entonces, la tecnología para hacer eso no existe hoy.
Y aunque la tecnología en algún día se desarrollaría y se lograría los 15 kilómetros, el tipo de suelo que existe en el Yasuní no lo permite. Y eso lo dice el mismo Petroecuador en su informe ante la Corte Constitucional. Entonces es imposible que Perú nos robe el petróleo. Los críticos, en cambio, de ustedes plantean que debe ganar el sí en la consulta. Aquellos del otro sector dicen, ok, dejamos explotar el Yasuní, Ecuador pierde 1.200 millones de dólares anuales. Sobre la cifra incluso me da la impresión que no se ponen de acuerdo. En los cálculos de lo que usted ha estudiado, analizado, ha revisado, ¿es tal esa pérdida el hecho de que dejaremos de percibir fiscalmente 1.200 millones de dólares, Elena? Estas cifras sí han sido altamente cuestionadas por expertos economistas, y se consideran ser cifras muy, muy infladas. Y eso es preocupante, que esas son las cifras que se están presentando al público y que se están presentando a los ecuatorianos, cuando en este informe que Petroecuador presenta a la Corte Constitucional, ellos presentan unas cifras que a la final nos darían como 148 millones de ganancias al año. Entonces, sí, es muy cuestionable las cifras que están presentando a nivel mediático y lo que realmente están presentando en sus documentos oficiales. Ya, correcto. Acá tenemos esa pregunta del ITT del tema de Perú, que justamente ya nos ha contestado Elena. Si no dejamos si dejamos de explotar el ITT, que eso también es parte de la discusión, ¿qué alternativas tiene el país para suplir esa renta petrolera? Porque al final del día, desde la década de los 70, este país sigue siendo un país primario exportador, es un país petrolero. Si se deja de explotar y se reduce esta ampliación de lo que denominan algunos la frontera petrolera, ¿cómo se puede reemplazar ese recurso, Elena? ¿Cuál debería ser el derrotero económico del país sin esa actividad petrolera, Elena? En esta consulta popular no se está discutiendo si es que vamos a dejar todo el petróleo bajo tierra en Ecuador. Es solamente el campo ITT. Específicamente el bloque 43, el Yasuní ITT. Eso es uno de los bloques de los 9 bloques que existen dentro del Parque Nacional Yasuní, y en toda la Amazonía existen muchos más. Entonces es específicamente solo un bloque petrolero. No estamos hablando de cerrar, digamos, todos los pozos petroleros hoy en Ecuador. Eso es muy importante. Este bloque petrolero representa menos de 0.5% del presupuesto general del Estado anual. Entonces, en Ecuador sí tenemos la oportunidad de ser un poquito más creativos y sí encontrar alternativas. Las alternativas creo que están exactamente en lo que yo decía. La riqueza en el Yasuní y en la Amazonía no están en el subsuelo. La riqueza en el Yasuní está en la superficie. Está en la superficie. Es la biodiversidad. Es la biodiversidad, es el agua, es todo lo que da la Amazonía al mundo. Se considera ser el corazón y el pulmón del mundo porque genera el oxígeno del mundo y también es, digamos, una de las fuentes hídricas más importantes del mundo. O sea, se estima que de 8 vasos de agua, 1 viene de la Amazonía. Pero más allá de eso, también existe un potencial enorme en temas turísticos. Nosotros tenemos que poder garantizar si es que van a haber proyectos turísticos o incluso proyectos de turismo científico que van a ver las condiciones de continuar con, por ejemplo, los estudios que se quisieran hacer en el Yasuní. Pero si existe la explotación petrolera, es imposible garantizar eso, porque los lugares corren el riesgo de ser derramados por petróleo, de ser destruidos y que haya una contaminación en el medio ambiente. Se estima que aproximadamente hoy en día el 25% de las medicinas vienen de la Amazonía, o sea, el 25% de las farmacéuticas. Pero a través de las investigaciones que hacen ahí. Que se hacen ahí y que hacen aquí en la Amazonía. Pero solo se han estudiado el 5% de las plantas. ¿Qué pasaría si es que logramos
hacer estudios de esos 95% de plantas que aún no conocemos, que aún no se han hecho estudios. Hay un potencial enorme en el turismo científico en Ecuador y por la cual se tienen que generar las condiciones y la confianza y la credibilidad de que sí van a haber las condiciones ambientales para poder conducir ese tipo de investigación. Usted hablaba al inicio de los bonos verdes. ¿Se puede lograr eso en el Yasuní? ¿Se puede lograr luego de lo que pasó hacia el año 2013 cuando no se logró esta corresponsabilidad ambiental según decía el gobierno de la época? 10 años después las cosas han cambiado, el mundo piensa de otra manera y se puede lograr estos bonos verdes que usted ha señalado para suplir esa renta petrolera que se dejaría de percibir si no se explota el ITT. Mira, estimado Fabricio, yo empecé a asistir a conferencias climáticas cuando tenía alrededor de 16, 17 años y durante estos años yo he participado en esas conversaciones mundiales sobre justamente cómo se va a dar un beneficio económico a la conservación. Durante estos últimos años, como dije, la urgencia es grande. Los países ricos, las grandes empresas están buscando dónde destinar estos recursos. Ecuador es el sueño de todos estos grupos que tienen estos fondos y estos países. Al inicio de este año estaba como ponente oficial en el Foro Mundial de la Economía, en donde justamente se debate que sí, efectivamente hay que empezar a invertir en países como Ecuador. Y le digo que el Ecuador está en la mira del mundo. El Ecuador el mundo lo está aplaudiendo a Ecuador por esta consulta popular. En caso de que gane el sí, el Ecuador se va a considerar como un líder ambiental y nos vamos a nivel mundial establecer una confianza y una credibilidad que ningún otro país lo tiene. Como dije, hace 10 años la situación era diferente, pero pasando los 10 años las políticas mundiales han cambiado, ha desarrollado el mercado de carbono, también ha desarrollado el mercado voluntario de carbono. Entonces hay muchas opciones para Ecuador para poder encontrar alternativas a la extracción para no dañar el medio ambiente. Si es que podemos tener un beneficio económico sin dañar la naturaleza, sin vulnerar derechos, sin destruir lo que es nuestro futuro, lo que nos da vida, ¿por qué no lo hacemos? Y porque eso nos está intentando sesgar esa oportunidad a los ecuatorianos de ver que sí existe otra alternativa. Elena, gracias por visitarnos y por los aportes para el debate sobre este tema. Muy gentil. Muchas gracias. Gracias, Elena Hualinga, que ha estado con nosotros. Ella es activista indígena ecuatoriana de la comunidad quechua Sarayaku. Su visión sobre la consulta popular y sus argumentos de por qué el petróleo debe permanecer bajo tierra en los campos ITT del Parque Nacional Yasuní. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.